venir en contra de tu palabra, los reprendemos, los mandamos al abismo y declaramos, Señor Padre, que tu palabra va a traer transformación desde adentro para afuera, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero hablarte en esta hora el poder de la sangre. Decí conmigo el poder de la sangre. ¿Cuántos saben que en la sangre hay poder? ¿La sangre de quién? ¿De Gauchito Gil? ¿De la difunta Correa? ¿De quién? Cristo. De si hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben que en la sangre hay pacto? Hay provisión. Hay liberación. Hay restauración. Sobre todas las cosas en la sangre de Cristo hay pacto. Decir conmigo, en la sangre de Cristo hay pacto. Y la Biblia es un libro de pacto. ¿Cuántos saben que la Biblia es un libro de pacto? Amén. ¿Qué pacto tiene la Biblia? A ver. ¿Antiguo qué? Antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, y Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Saben, hay uno que lo dijo, pero no lo quiero. Tiene el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiene el Nuevo Testamento? 27. 27, muy bien, muy bien. ¿Y el antiguo cuántos tiene? 30 y... mi hermano. 39, decí conmigo. No me vaya a decir 46. La Biblia católica tiene 46. 39 y 27, ¿cuánto hacen? 66 libros. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, vas a tener que estudiar la Biblia. Vas a tener que estudiar la Biblia. Bueno, la Biblia es un libro de pactos. La sangre de Cristo es un pacto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, mira que hoy tenés que pactar con Dios. Mira lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. ¿Cómo es purificado? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Cómo dice la Biblia? Sin derramamiento se puede un pacto efectuarse si no hay derramamiento de sangre. El pacto, un pacto divino tiene, decir conmigo, número uno, tiene el sello de Dios. Número 2, tiene la promesa. Número 3, tiene la sangre. Hoy vamos a hablar de la sangre. Pero dice la Biblia que sin derramamiento de sangre, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay remisión o no hay remisión? No hay remisión. ¿Sabe lo que significa remisión? Es sobrenatural esto. Decí conmigo expiación. Expiación significa tapar o ocultar momentáneamente un pecado. ¿Cuántos estudiaron eso? Ya lo habíamos estudiado. ¿Y remisión qué significa? Cortar el pecado, muy bien Nico, de raíz. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Vino a hacer remisión de pecados. Esa sangre vino a cortar el pecado de raíz. ¿Cuántos lo creen? Amén. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, Cristo vino a cortar el pecado de raíz. Ahora, ¿qué tal internet? Dice la Biblia que sin remisión, ¿qué sucede? Sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Quién vino a entregar su sangre por nosotros? Jesús. En la antigüedad dice que se hacía expiación, se mataba un cordero para que haya un derramamiento de sangre y así que pueda estar activo un pacto. Pero Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para hacer remisión de pecados. Él entregó toda su sangre por nosotros. Decir conmigo, Él entregó toda su sangre por mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y los católicos dicen, o mejor dicho, el Papa Francisco, ¿se acuerdan lo que dijo? El mayor fracaso de Dios fue que Jesús fue a la cruz del Calvario.
Nunca entendieron, porque no conocen la palabra, o si la conocen la quieren ocultar. Nunca entendieron el poder del pacto que hay en la sangre de Cristo. Nunca entendieron, nunca comprendieron el pacto, lo que simboliza la sangre, lo que representa la sangre, lo que es la sangre para el pueblo de Dios, lo que es la sangre para mi vida, para tu vida. Decir a tu hermano que tienes a tu lado: hoy voy a hacer un pacto con Dios. En la cruz del Calvario, mi hermano, Cristo, cuando Él fue a la cruz del Calvario y entregó toda su sangre, Él demostró su amor ahí. Pero cuando resucitó, demostró su poder. Decid conmigo: Cristo ha resucitado. Él ha resucitado en mi vida. Él ha resucitado en mi familia. Hoy va a resucitar en mi vida. Hoy va a resucitar en mi familia. Hoy hago un pacto con Dios. Decide a tu hermano que tienes a tu lado: tenés que hacer un pacto hoy con Dios. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Alguien sabe lo que pasaba en este pasaje bíblico, en esta historia bíblica? ¿Qué es lo que quería tomar Jesús? Quería tomar agua. ¿Y los romanos qué es lo que le dieron? Vinagre. Pero cuando le dieron el vinagre de prepo a Jesús, Él dijo: consumado es. Y a lo mejor el mundo espiritual, el infierno y los enemigos de Dios decían: este ya está derrotado, este ya está muerto, este ya lo hemos burlado. Pero cuando Jesús dijo consumado es, ¿sabes lo que representa consumado es? Pagado por completo. Ese grito no fue de dolor, ese grito fue de victoria. Ese grito fue de victoria. La sangre de Cristo. Cristo ya estaba visualizando en un futuro no muy lejano de que ese grito, esa sangre nos iba a hacer libre de todas nuestras maldades y de todos nuestros pecados. Amén. Qué poderoso que es Dios. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿En quién tenemos redención? ¿En el presidente? ¿En mi novio? ¿En mi amigo? ¿En quién tenemos redención? ¿Quién te salvó? ¿Quién te buscó? ¿Quién te liberó? ¿Quién te sanó? Solamente Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, aquel que fue a la cruz a morir por nosotros, es aquel mismo que entregó toda su sangre y es aquel mismo que hoy te dice que Él puede hacer un pacto nuevo, nosotros con Él y Él con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Es abundante la gracia de Dios? ¿Sabe el significado de la gracia de Dios? ¿Cómo es el significado, Mabel, de la gracia de Dios? ¿Qué significa? Es un don o un regalo inmerecido. No nos merecíamos nosotros la salvación. ¿Sabe que nosotros teníamos que ir a la cruz del Calvario? Porque nosotros éramos los pecadores. Nosotros habíamos fallado, nosotros habíamos desobedecido. Pero en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Cristo dice que por su abundancia de gracia, Él, a través de Él se entregó, Él se humilló, Él se sacrificó por nosotros para que nosotros pudiéramos también entrar a la presencia de Dios. Amén. Redención significa rescatar, liberar, comprar de nuevo a alguien. ¿Qué significa redención? Rescatar, liberar. ¿Qué es lo que hizo Cristo por ti? Decir conmigo: Él me rescató. Él me liberó.
Él con su sangre me compró de nuevo. ¿Sabe que a través de Adán y Eva que desobedecieron y pecaron, dice la palabra que la relación se cortó, la relación con Dios? Pero dice la palabra de Dios que también Dios mandó al segundo Adán, pero ese segundo Adán venía del cielo, era Jesucristo mismo, es Jesucristo mismo que vino a restaurar la relación que se había perdido en el huerto del Edén. Y eso significa redención, que Él vino a liberarnos y Él vino a pagar la deuda que teníamos nosotros en el mundo espiritual. Amén. Es tremendo el poder de Dios. Es tremendo el poder de Jesucristo. Efesios 2:12 dice: en otro tiempo estábamos sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. ¿Cómo estábamos antes? Ajenos a los pactos. ¿Teníamos pacto con Dios? Estábamos ajenos, estábamos distantes. La relación se había cortado con Dios a través del pecado y de la desobediencia. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y hay gente que está así, mi hermano, sin esperanza, ajenos a los pactos de Dios. Pero no es porque Dios sea malo, no es porque Dios no tenga misericordia. Es la misma desobediencia, la misma rebeldía que nos aparta de Dios. Mucha gente está caminando en los vicios, en las drogas. Muchos jóvenes que se están quitando la vida. Muchos matrimonios que se están destruyendo porque están ajenos a los pactos. Están lejos de la presencia de Dios. Pero Cristo te puede dar una oportunidad de salvación. Cristo te puede sanar. Cristo te puede restaurar el matrimonio. Cristo puede liberar a tus hijos. Hay esperanza en Jesucristo porque de Él es la redención. De Él es la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos. ¿Cómo estábamos antes? Lejos. Decir conmigo: en el tiempo pasado estuve lejos, pero ahora estoy cerca de Él. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, más ahora somos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que te hizo acercar a Dios? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, mi hermano. La sangre de Cristo tiene autoridad. Con la sangre de Cristo los demonios huyen. Con la sangre de Cristo los brujos son destruidos. Con la sangre de Cristo el mundo espiritual empieza a temblar. Hay poder en el pacto, hay poder en la sangre, mi hermano. Amén. Decir a tu hermano: voy a aplicar la sangre de Cristo. Voy a aplicar la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y maldad. ¿Qué es lo que hace la sangre? Nos limpia de todo pecado y maldad. Colosenses 1:13 y 14. El cual nos ha liberado. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mira lo que hace la sangre, mira lo que hace un pacto de sangre. Nos traslada a la presencia, al reino de su amado Hijo. El diablo quiere verte destruido. El diablo quiere que usted se separe con Dios. El diablo quiere que usted siga pecando, que usted siga desobedeciendo, para que usted no esté en ese reino de la luz. Pero dice que la sangre dice que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién tenemos redención? ¿Qué es lo que tenemos? Redención. Por su sangre y por el perdón de sus pecados. Decid conmigo: estoy en la luz. Estoy en el reino de Dios. Por su sangre. Tengo vida. Por su sangre. Tengo paz. Por su sangre.
Tengo misericordia por su sangre. Soy poderoso en Dios por su sangre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién resucitó? Pero dígalo fuerte, con ganas, porque los demonios cuando ellos tienen que atacar lo dicen con ganas. ¿Quién resucitó? Jesús. ¿Por qué resucitó Jesús? Porque Él tenía un pacto con nosotros. ¿Saben lo que significa pacto? Compromiso, sacrificio, amor, alianza. Todo eso estaba en el corazón de Jesús. Entrega, todo eso está en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús. Él resucitó porque quería hacerte libre, porque Él quería hacerme libre a mí. El mayor sueño de Jesús fue de que nosotros conociéramos a Dios, pero también que nosotros seamos redimidos de nuestros pecados. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos, entre los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Cómo es el pacto? Eterno. ¿Cómo es el pacto? Eterno. Por ese pacto que es eterno, mi hermano. Hoy el diablo ha removido la sangre. ¿Cómo eso, pastor? En las oraciones ya no está la sangre. En las predicaciones de muchos lugares ya no está la sangre. En la familia ya no se activa la sangre. El diablo odia la sangre porque la sangre fue aquella que Jesús derramó y aquella que destronó al mismo infierno. Amén. Por eso el diablo no quiere que usted hable de sangre de Cristo. Pero nosotros vamos a seguir hablando de esa sangre. Vamos a seguir predicando esa sangre. Vamos a seguir aplicando esa sangre. Mi familia va a estar aplicada a la sangre de Cristo. Mi economía, mi finanza va a estar aplicada a la sangre de Cristo. Mis hijos, cuando estés orando por tus hijos, vas a declarar la sangre de Cristo que tiene poder. Porque esa fue la que destronó el mismo infierno. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen que hay poder en la sangre? Amén. Colosenses 2:15. ¿Qué es lo que hizo pastor Jesús con su sangre? Mira lo que hizo Jesús con su sangre en la cruz del Calvario. Y esta palabra me impacta. Es una palabra muy poderosa que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. Decir conmigo, los exhibió. Lo exhibió Públicamente. públicamente, Triunfando triunfando sobre ellos en la cruz. sobre ellos en la cruz. ¿Sabe que en la antigüedad? ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo había sido romano? Y él sabía lo que era ir a destronar a un rey. En la antigüedad, en el tiempo de Pablo, dice que iban a destronar al rey, a ese ejército con el rey. Le quitaban el botín y dice que venían con el rey maniatado con cadenas. ¿Y saben lo que hacían? Encima que le habían quitado el botín, habían destronado al rey, habían destronado el reinado. ¿Saben lo que hacían? Lo traían a la entrada de la ciudad, atado de cadenas así. Y la gente que estaba ahí lo ponían adelante a la gente y la gente estaba, se mataban de risa y lo escupían. Vaya a saber lo que le hacían al mismo rey. ¿Es humillación eso? ¿Cómo dice que qué es lo que hizo Jesús? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
O sea, ¿qué quiere decir esto, pastor? Que el mismo Cristo exhibió al mismo infierno. Dice la palabra de Dios que lo exhibió públicamente. ¿Qué quiere decir? Que el diablo está destronado, que el diablo está derrotado, que el diablo no tiene poder en tu vida, el diablo no tiene poder en tu casa. Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: voy a aplicar la sangre de Cristo. El diablo se la va a ver conmigo. Porque antes no hablaba de la sangre. Ahora voy a hablar la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ya estoy terminando. Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre, el nuevo pacto. ¿Qué es lo que es la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que es la sangre de Cristo? ¿Y para qué Dios hizo un pacto? ¿Con quién Dios quiere hacer? La pregunta es: ¿con quién Dios quiere hacer un pacto? Con nosotros. ¿Sabe que cuando somos desobedientes, cuando estamos en la rebeldía, cuando estamos bajo la independencia, ¿sabe lo que es la independencia? Caminar al margen de las